Bueno, hermanos, en este día Dios les bendiga, dando gracias a Dios por este programa que se está transmitiendo en este día, que sea un día muy especial para todos, un día en el cual Dios nos ha dado nuevamente un soplo de vida, en la cual Dios ha inspirado, ¿cierto?, a que por este medio pueda transmitirse la bendita y gloriosa palabra del Señor. Les invito a poder estar en los medios de gracia de Dios. Hoy estamos casi en los últimos tiempos, en los tiempos en los cuales Dios y su amor, su misericordia, viene hablando a través de su palabra. Y vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor, que se encuentra en San Juan 3:16. Quizás un mensaje muy conocido, pero es un mensaje en el cual día a día nos recuerda lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, por esta gloriosa y bendita palabra del Señor. Decía anteriormente un mensaje en la cual es muy conocido, un mensaje en la cual cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos recordar siempre y tener en nuestra memoria lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo por el perdón de toda la humanidad. Es por eso que la palabra del Señor en esta hora viene hablando a cada uno de nosotros, personalmente a mi vida y a la vida de cada uno de ustedes, hermanos que están por medio de esta sintonía, escuchando la bendita y gloriosa palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios entregó a su Hijo Jesucristo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cierto? Y si podemos meditar, ¿qué padre en estos últimos tiempos podrá entregar a su hijo por el perdón quizás de un familiar o por el perdón de una familia? Nadie. Pero sí Dios, el único Dios verdadero entre los hombres, fue Jesucristo, a quien su Padre entregó por el perdón de toda la humanidad. Por eso la palabra de Dios nos habla que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la vida eterna, de haber reconocido al Hijo de Dios como nuestro personal Salvador en los últimos tiempos. Y pensar, queridos hermanos, que qué tan sacrificio hizo Dios con su Hijo para entregarlo por el perdón de toda la humanidad. En la cual, hermano, nosotros hemos recibido, ¿cierto?, de aquella palabra del Señor. Pero más adelante la palabra de Dios dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué gran bendición tenemos en este día. Y que Dios nos recuerda que Él entregó a su Hijo, Él lo envió, ¿cierto?, a su Hijo al mundo para condenar, no envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, dentro de la vida, quizás muchos condenan, ¿cierto?, a la persona.
quizás muchos condenan al vecino porque le hizo algo, quizás muchos condenan al amigo porque el amigo se portó con él, pero podemos ver el ejemplo de la gloriosa y bendita palabra del Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hoy en día, en estos últimos tiempos, hermano, tiempo quizás de pandemia, es cuando debemos recordar a Jesucristo e ir a las plantas de Él y reconocerle como nuestro divino y personal Salvador. Hoy en día quizás muchos podrán tener grandes posiciones y decir, no, si mi hijo no se va a enfermar. No, si porque por esto puedo comprar lo que quiero para que mi hijo no se enferme, para que mi hijo no entre en esta, por decir una palabra, condenación de este tal virus que está dentro del mundo. Pero nada de eso sirve. Lo que sirve es reconocer a Jesucristo como nuestro único y personal Salvador y que Él vino al mundo para salvarlo y no para condenarlo. Por eso, querido hermano, es el tiempo de poder meditar. Quizás un tiempo en el cual estamos muy alejados de poder asistir, ¿cierto?, en nuestras casas de oraciones, a los medios de gracia para poder congregarnos y alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero sí tenemos algo muy importante en nuestras manos, que es la bendita palabra de Dios, en la cual lo conduce a cada uno de nosotros, a la cual nos da esa fe incomparable que es por Cristo, ¿cierto? Somos salvados, que por Cristo somos grandes, ¿cierto?, en el Señor. Ni epidemia ni nada podrá afectar a a los hijos del Señor. Por eso, en estos últimos tiempos es necesario recordar esta palabra, de que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿Cuántos condenan hoy en día lo que está pasando dentro de la humanidad? ¿Cuántos condenan hoy en día esta enfermedad, ¿cierto?, o este virus, esta epidemia que no tiene nombre ni edad para poder, ¿cierto?, introducirse en los seres humanos? Pero sepa usted que la palabra del Señor nos habla en un versículo que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra y nada los pasará. ¿Por qué? Porque estamos protegidos bajo la mano poderosa del Señor. Acampamos, ¿cierto?, bajo la omnisciencia de Dios, en la cual, ¿cierto?, en su presencia los lava, los limpia y nos guarda de toda enfermedad. ¿Qué pasó en el tiempo de Moisés? ¿Cierto? Un pueblo en el cual estaba asumido por los egipcios. ¿Qué hizo Dios para poder liberar a ese pueblo? Pero al final mandó, ¿cierto?, el ángel de la muerte. ¿Y qué les dijo? Que tenían, ¿cierto?, que rociar o pintar los linteles de las puertas con sangre, ¿cierto?, para que el ángel de la muerte pasara. Estamos en otros tiempos, en los tiempos de la cual podemos clamar, podemos orar, podemos presentarlo tal cual como somos delante de la presencia del Señor y pedirle que Él nos guarde, que Él los cuide, que Él aparte de nuestros hogares toda saeta, toda pertinencia, toda acechanza del enemigo, toda epidemia, todo virus. Dios la apartará, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Es por eso que la palabra es clara, es fiel y verdadera. Pero así hay una condenación. Dice, el que en Él cree no es condenado. El que cree en la palabra del Señor no es condenado. Al contrario, recibirá muchas más grandes bendiciones. Recibirá la protección divina del Señor, la protección divina del Espíritu Santo. La palabra del Señor
nos habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los que guardan a aquellos que hemos creído en la bendita y gloriosa palabra del Señor, en aquellos que hemos creído que hay un Dios todopoderoso, que hay un Jesucristo resucitador, que hay un Jesucristo que lava y limpia y perdona de todo pecado. Somos aquellos, ¿cierto? Es por eso que usted quizás nos ha entregado al Señor, quizás claudica en sus dos pensamientos, pero en esta hora hay un solo pensamiento en la cual Dios le hace sentir dentro de su corazón y le hace perseverar que en Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres, que Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Él no puso ninguna condición especial, sino que creyéramos en la palabra del Señor y que Él es enviado por Dios al mundo para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuándo lo recordamos del Señor? Me acordaba de un familiar muy cercano que ya descansa, el Señor, cuando venían estos tormentos, estos terremotos, muchos se acordaban del Señor. Líbranos, Señor, ayúdanos, perdóname, Señor. Pero en el momento, pero en el transcurso de nuestra vida diaria, hemos pensado en lo que este versículo nos habla en San Juan 3:16. Hemos meditado que Dios entregó a su Hijo Jesucristo por el perdón de toda la humanidad. No hubo distinción de personas, no hubo raza, no hubo nada, sino somos todos iguales delante de la presencia del Señor. Que a su tiempo, ¿cierto?, Dios nos llama a poder reconocer a nuestro Dios, a nuestro Jesucristo verdadero. Yo puedo contar que yo no conocía al Señor. Yo lo vine a conocer aproximadamente a los 25 años. Y pude encontrar a este Jesucristo, a este Dios, en la cual le presenté todos mis pecados, todos mis problemas, todas mis dificultades. Y Él me aceptó tal cual como vine ante sus plantas. Él reconoció, aleluya, y perdonó mis pecados. Él pudo hablar a mi vida. Él pudo hacerme una nueva criatura. Él pudo darme conocimiento a la palabra del Señor, en la cual cada versículo de su palabra a través de la Escritura Santa nos habla muy personal para nuestras vidas. Quizás muchos podrán tener una Biblia, pero ¿cuánto Dios le dará el entendimiento para poder desarrollar los mensajes del Señor? Es por eso que la palabra de Dios nos habla en este día, que Dios no envió Hijo al mundo para condenarnos, sino para salvarlo. Y eso es para ti, que estés escuchando este mensaje. Quizás por casualidad te topaste en este medio de la palabra del Señor. Quizás no conociendo a Dios. Quizás claudicando en dos pensamientos. Pero este mensaje es para ti, para mí. Y el versículo dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta lo que Dios, por medio de este mensaje,
viene hablando a nuestras vidas, queridos hermanos. Tú que estás escuchando, tú que en esta hora quizás necesitaba un mensaje de la palabra del Señor. Necesitaba esta palabra en la cual nos habla. El que en Él cree no hay condenación. Pero el que no cree sí ha sido condenado por no haber creído en la palabra del Señor. ¿Qué pasó en el tiempo de Moisés? Había parte del pueblo que creía en el Señor, que creía en Dios, que creía en Jehová Todopoderoso. Y otro, conociéndolo, salvándolo, claudicaron en dos pensamientos y se fueron tras otros ídolos o tras otras personas que no eran elegidos por el Señor. Ahora, Dios nos ayude, porque la palabra también nos pone algo muy importante en esta hora, expone: el que en Él cree no es condenado. Si tú has creído en la palabra del Señor, te has entregado en el Señor, no es condenado. Sigue buscando lo que tú necesitas cada día más del Señor. Que cada día te lave, que cada día te limpie, que cada día te dé el consejo oportuno por medio de su palabra. Son tiempos difíciles en los cuales no podemos congregarnos en la casa del Señor, pero sí podemos congregarnos, ¿cierto?, en un lugar, en nuestro domicilio, para orar, ¿cierto?, para hacer un servicio familiar. Sí podemos, tenemos libertad, pero a veces somos cómodos. A veces, por medio de lo que te estás transmitiendo, quedamos conformes. Total, el mensaje fue leído, pero está la palabra del Señor, para que día tras día busquemos y escudriñemos las Escrituras de qué nos habla del Señor. Pero dice la palabra: el que no cree ya ha sido condenado. Muchos no creen en el Señor. No creen que hay una condenación para cada uno de ellos por no haber creído en la palabra del Señor. Pero ¿cuándo creen? Ha pasado, fíjese, querido hermano, querida persona que está escuchando o que está viendo este programa. ¿Cuándo creen? Cuando en un familiar hay una enfermedad incurable, cuando un familiar está enfermo, está grave, cuando un familiar necesita, ¿cierto?, del Señor, recién creímos y acudimos, ¿cierto?, a los templos del Señor a pedir que se ore por ellos. Recién creemos que hay un Dios, claro, que por medio de una oración puede ser salvo. Pero eso no significa que es salvo realmente, sino significa que Dios ha hecho un gran prodigio y milagro bajo la voluntad del Señor, para que usted pueda darse cuenta que en Dios hay un poder de sanidad, que en Dios, por medio de Jesucristo, ¿cierto?, somos sanados, somos libertados. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre en aquel tiempo? Dice: si yo solamente tomara las vestiduras de Jesús, sería salvo. Había creído ella, sería sana, había creído en ella, creía en Jesucristo, creía en lo que Dios le ha entregado a su Hijo Jesucristo, en ese poder de sanidad. Y dice que tocó la vestidura del Señor y fue sana, porque creyó en el Hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios viene hablando, meditar. Quizá hay un amigo o un vecino
que está viendo, ¿cierto?, con usted, querido hermano, este programa, pueda usted decirle que hay un Dios todopoderoso, hay un Jesucristo que entregó su vida por el perdón de toda la humanidad y que aún hay tiempo. Y dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy en día, si meditamos en la palabra del Señor, podemos ver en este versículo lo que acontece en este tiempo. Hay muchos amadores de sí mismos. Hay muchos que no creen en la palabra del Señor. Hay muchos que están bajo una condenación. Hay muchos que sus obras son malas, sus obras son reprendidas delante de la presencia de Jesucristo, delante de la presencia de Dios. Por eso, hermano, por eso, amigo, este mensaje es un mensaje de aliento, un mensaje en el cual podemos tener en nuestros pensamientos y creer en nuestro corazón, porque la palabra decía que hay muchos de labios solamente honraban al Señor, pero más su corazón, ¿dónde estaba? Estaba lejos. Hoy en día, la palabra de Dios se ha acercado a tu vida. Hoy en día, la palabra de Dios se ha acercado a tu pensamiento, a tu corazón, para que creas en Jesucristo y pueda venir a Él como tu divino y personal Salvador. Pero el mundo, hoy en día, vino la luz de Dios, pero hoy el mundo ama más las tinieblas que la luz. Si meditamos en estos últimos tiempos, cuánta información hay de muerte, femicidio, etcétera, ¿cierto? Asalto, muerte. Es porque la palabra del Señor se cumple. Porque sus obras y las tinieblas amaron más, ¿cierto?, a las tinieblas. ¿Cuántas veces la palabra de Dios te ha hablado tu vida? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras sean reprendidas. Pero Dios no te va a reprender en público, sino cuando vaya ahí en tu cuarto, en tu lecho, y te entregues en oración y que Él y que tú le reconozca como tu divino y personal Salvador, Dios te va a decir, tus pecados te son perdonados. Nueva criatura eres en Jesucristo. Por eso la palabra del Señor viene hablando. Más, dice, el que practica la verdad viene a la luz para que no sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Más, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo te invito en esta hora, si estás en oscuridad, venir a la luz verdadera de Jesucristo. Venir a las plantas del Señor. Yo no sé tu condición. Yo no sé cómo te encuentras hoy en día espiritualmente, pero sí Dios te conoce. Sí Dios lo conoce a cada uno de nosotros. Como Dios me conoció a mí antes que llegara a las plantas del Señor, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, pidiendo que Él perdonara mis pecados. ¿Y cuál era mi pecado principal? De no conocer
a un Dios y a Jesucristo. Pero hoy en día puedo reconocer, desde los 25 años, cuando Dios vino a mi encuentro, a los 65 años que tengo, puedo reconocer que hay un Dios todopoderoso y que borra todo pecado. Hay un Dios y un Jesucristo de la gloria que entregó su vida por mi vida. Ahora, ¿cómo yo puedo servirle con gratitud, con anhelo, con ahínco y reconociendo que Jesucristo es mi divino y personal Salvador? Que Jesucristo es el que me guía por senda de amor y justicia, por amor a su nombre. Que Jesucristo me ha salvado, que Jesucristo me ha sanado. Usted me ve por medio de este medio riguroso de vida. Pero llegó un día 5 de marzo, hace 2 años atrás, vino a mi vida esa enfermedad que nunca nadie espera, un infarto al miocardio. Llegando al hospital con el 25% del corazón funcionando, en que nadie, ni yo creía que iba a salir de eso. Pero Dios y Jesucristo no habían dicho la última palabra. Todo aquel día esperaban ahí afuera de la sala en que hubiera una mala noticia. Pero yo estaba en las manos del Señor. Yo confiaba en Dios. Yo confiaba en Jesucristo, que Él era mi sanador. ¿Usted cree que una persona con un 25% de un infarto a miocardio y le pusieron un exen de 9 centímetros, en una semana estuve fuera? Tuve lunes, martes, miércoles grave, jueves, viernes, sábado, fuera. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Orgulloso, como dicen muchos cercanutos, orgulloso de ser evangélico, orgulloso de poder servir a Jesucristo. No me da vergüenza, sino me da alegría, porque he sido lavado y redimido por la sangre de Jesús, la que limpia de todo pecado. Por eso yo te invito en esta hora a que medite, a que piense que sí, Dios tiene la oportunidad por medio de Jesucristo de poder salvar tu alma, de poder ser una nueva criatura y de poder ser llamado hijos de Dios, real sacerdocio, coheredero del reino de los cielos. Muchos esperamos aquel día en que Cristo los llame y nos llame a su presencia, pero para eso debemos limpiar nuestra alma, nuestro espíritu y poderle servir al Señor. Que Dios en esta hora de paz les guarde, les bendiga y que este mensaje que Dios ha entregado haya llegado a lo más profundo de su corazón, haya llegado ahí y que pueda meditar y pueda creer en su corazón que Jesucristo fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Que Dios de paz le guarde, que Dios de paz le bendiga. Vamos a orar por este glorioso mensaje. Padre, oh Dios Todopoderoso, cuán grande es tu amor, tu misericordia hasta estos últimos tiempos. Que por medio de tus palabras viene hablando que tú entregaste
a tu Hijo Jesucristo por el perdón de toda la humanidad. Es por eso que en esta hora damos gracias a Dios por haber conocido a este Dios verdadero, a este Dios de la gloria, Jesucristo, en la cual nos ha lavado, lo ha cambiado, lo ha redimido, los ha limpiado y nos ha hecho su Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos escuchado un mensaje en la cual Dios ha puesto, ¿cierto?, en mi vida primeramente, como para cada uno de ustedes, y saludarles a todos mis hermanos que por este medio, ¿cierto?, están escuchando las más ricas y grandes bendiciones para su vida, para su hogar, para su familia. Les invitamos al próximo programa, ¿cierto?, para que pueda escuchar de igual forma el mensaje y la bendita palabra de Dios. Dios los bendiga. Doy gracias a Dios por estar en medio de esta gracia. Amén y amén.